Nuevamente, bienvenidos. Tuve un problema técnico, pero aquí estoy de nuevo. No sé en dónde quedé con la charla porque yo seguí hablando y no supe dónde quedé, pero entonces voy a retomar los aspectos básicos de los que venía hablando. Entonces, yo estaba dando un consejo de cantante a cantante y es que tratemos de no correr cuando apenas estamos caminando. Vamos a hablar sobre los tips para desarrollar el registro agudo. Entonces, para llegar a ese punto del registro agudo tenemos que tener muy claro la respiración y el apoyo. ¿Por qué? Porque la respiración y el apoyo, su buen uso nos puede potenciar la voz, así como su mal uso nos puede retrasar muchísimo el proceso, llegando al punto pues de tener alguna afectación vocal. Entonces, el registro agudo es muy delicado por ese motivo. El primer tema del registro agudo es que tenemos que desarrollar e identificar nuestra voz. Entonces, el primer paso es la voz de pecho, que es la voz que usamos para hablar. Entonces, cuando nosotros hablamos, tenemos ese registro supremamente explorado porque es el que usamos para hablar y nosotros hablamos más de lo que cantamos. El segundo paso es identificar a partir de qué rango vocal empieza el cambio de voz de pecho a voz de cabeza o voz de resonancia en el pecho a voz de resonancia en la cabeza. Ese paso es súper importante porque de allí se desprende cómo es que vamos a mezclar la voz de voz de pecho a voz de cabeza para ir alcanzando poco a poco esos agudos. Entonces, cuando ustedes están vocalizando, empiecen a identificar en qué momento hay un quiebre en la voz, en qué momento la voz de pecho empieza a perder fuerza, digámoslo así. Esto lo hablo para las personas que de pronto están empezando a estudiar canto y todavía no han hecho esta exploración. Hay otros acá que se conectan que son estudiantes de canto lírico, estudiantes de canto y ya tienen estos temas más dominados. Pero bueno, vamos a hablar de todos los ejemplos desde cero para que todos tengamos la información súper clara. Entonces ese es el primer paso. Mientras estamos vocalizando, vamos a identificar a partir de qué nota de nuestro registro vocal empieza nuestro cambio de la voz, el cambio de voz de pecho a voz de cabeza. Cuando tenemos ese registro identificado, el segundo paso es darle duro al enmascaramiento. ¿Qué es el enmascaramiento? El enmascaramiento es la vía por donde nosotros emitimos el sonido de tal forma que el paso de voz de pecho a voz de cabeza sea natural, sin tensión y sin forzar. El enmascaramiento se hace por medio de la vía nasal, es decir, con resonancia en esta zona de nuestro cráneo y de nuestra cabeza. El enmascaramiento nasal hace que la voz haga el cambio solito. Entonces, uno de los ejercicios para empezar a estimular este cambio de voz de pecho a voz de cabeza es vocalizar en boca chiusa, así. No totalmente cerrado, sino abriendo una cavidad en nuestro maxilar de tal forma que podemos emitir sonido, pero que no vamos a abrir la boca del todo. Entonces es algo así. Hagan este ejercicio en casa y vocalicen durante todo su registro con estos ejercicios que no nos van a hacer que tengamos la voz totalmente expuesta, pero tampoco tenemos la voz guardada. Estos ejercicios estimulan a la voz para que el paso de voz de pecho a voz de cabeza sea imperceptible. Lo que pasa es que cuando nosotros ya cantamos de forma natural con el maxilar abierto y con toda la técnica en todo su potencial, empezamos a hacer el cambio desde la voz de pecho y no desde el enmascaramiento. Otro ejercicio para estimular ese cambio de la voz de pecho a voz de cabeza es usar consonantes y vocales nasales. Entonces, una de las vocales nasales naturalmente es la I. La I es una vocal que no es abierta y se va mucho de la mano con la zona nasal. Por ejemplo, la A es una vocal demasiado abierta y hacer este cambio va a ser más difícil.
La O es una vocal abierta. Entonces, cuando yo empiezo a tratar estos temas con mis estudiantes, me gusta mucho empezar con consonantes que sean nasales y con vocales que sean nasales. La I es una muy buena carta para empezar a desarrollar este nuevo registro. Entonces, con respecto a las letras, ¿qué letras son nasales? Naturalmente, la M, cuando vamos a pronunciar la letra M naturalmente va a salir por la nariz, pues ya que tenemos la boca cerrada. Entonces la M, digan ustedes mismos, mmm, mmm. La M es una letra naturalmente nasal. Otra letra que es nasal es la N de nené. Mm, ¿Qué quiere decir eso? Que si tapamos la nariz no sale la letra. Mm, ya se nos obliga a abrir la boca para que el sonido salga por la boca y no por la nariz. Entonces, la N, la M, otra letra que es muy nasal es la ñ, de niño. Ñi, ña, ñe, ñi, ño, ño, ña, ñi. Esas letras son nasales y nos ayudan a que la voz de forma natural haga ese paso de voz de pecho a voz de cabeza sin ningún inconveniente. Entonces, ustedes también pueden diseñar sus ejercicios de vocalización. En la clase de vocalización que tuvimos hace unas semanas que están guardadas en este canal de la universidad, vimos la importancia de la vocalización y cómo potencializar esos ejercicios de vocalización y de estudio personal. Entonces yo les decía que el éxito de vocalizar es que ustedes tengan metas, que se propongan metas, metas reales y necesarias para su voz. Entonces, si ustedes dicen mi meta de hoy es simplemente hacer que la voz tenga más maleabilidad y sea más fácil de manejar con respecto a los melismas. Entonces los diseños melódicos que ustedes van a crear van a ser enfocados a desarrollar los melismas y que las cuerdas vocales se suelten de tal forma que sean capaces de interpretar esos melismas en todo el registro vocal. Entonces, con respecto a este ejercicio que va a ser para empezar a ampliar nuestro registro vocal y potencializar esas notas agudas, tenemos que diseñar esos registros, no sé, diseñar como esos ejercicios melódicos de tal forma que tengan la combinación de todas las letras nasales para que nuestra voz se empiece a acostumbrar a hacer ese paso de voz de pecho a voz de cabeza de manera natural. Otro tip que les doy con respecto a estos ejercicios es que vayan abriendo las vocales paulatinamente. Por ejemplo, si yo empiezo haciendo ejercicios solamente con la M, solamente con la N de nené, solamente boca chiusa cuando yo les hacía esto. Son ejercicios que van de boca cerrada a boca abierta. Abro un paréntesis y pongo el ejercicio de respiración. ¿Por qué todo tiene que ser paulatino? Porque como el cuerpo y el instrumento de la voz son sensaciones, entonces tenemos que ir poco a poco acostumbrando al cuerpo a esos nuevos hábitos. Entonces, con respecto a la respiración, siempre yo los ejercicios los empiezo con el estudiante acostado en el piso y los primeros ejercicios son de observación. Entonces, por ejemplo, primer ejercicio, el estudiante acostado y simplemente respirando en una posición de relajación. Es decir, que no influya en ningún músculo porque no vamos a hacer ningún tipo de fuerza. El estudiante no se está moviendo, simplemente está recostado, respirando y observando el comportamiento de su cuerpo con la respiración. El segundo ejercicio es vocalizar ejercicios melódicos, pero con pocos saltos melódicos, muy poquitos saltos melódicos, porque lo que vamos a hacer es que el estudiante observe cómo se comporta la respiración cuando respira acostado. El siguiente ejercicio es sentado. Entonces ya nos vamos parando poco a poco. Cuando estoy sentada, cómo se comporta la respiración con respecto a cuando estaba acostada sin hacer ningún esfuerzo físico. Acuérdense que yo les hablaba sobre la respiración pasiva y la respiración activa.
La respiración pasiva es la respiración natural, costoabdominal o diafragmática, que es la que usamos cuando estamos durmiendo. En ese momento solamente se activa la respiración diafragmal y no la clavicular, porque la clavicular es un hábito no natural, que simplemente lo adquirimos cuando crecimos, pero cuando dormimos y estamos en un estado de no conciencia, ahí se nos activa nuestra respiración diafragmática, pero cuando empezamos a hacer uso de la razón, de una vez volvemos a la respiración clavicular. Entonces, por eso me gusta que los estudiantes empiecen con estos ejercicios paulatinamente, con respecto a la respiración, acostados e irlos levantando poco a poco, llegando a tal punto en el que estamos sentados y somos capaces de ponernos de pie y seguir vocalizando sin que se nos salga el reflejo de la respiración clavicular. Entonces, volviendo al tema de cómo desarrollar el registro agudo y con respecto al diseño que ustedes mismos pueden hacer para desarrollar esto, y digo que ustedes mismos porque como cada voz es diferente y yo no los estoy viendo, entonces yo solamente les voy a botar tips para que ustedes enriquezcan el estudio personal que tienen en sus casas. Entonces, cada uno conoce su voz, cada uno conoce sus límites vocales, cada uno conoce sus falencias y es simplemente ser más conscientes de cuál es ese punto de cambio de la voz. Cuando ustedes empiecen a identificar en qué nota específicamente la voz deja de ser voz de pecho y empieza a ser voz de cabeza, desde ahí es que tienen ustedes ya la herramienta en sus manos para diseñar esos ejercicios melódicos que van a potenciar la voz de pecho. Entonces, el tip es empezar con letras nasales que todavía no tengan que incluir vocales que sean totalmente abiertas. Entonces, vamos a mezclar la M con la I. Pueden hacer todo tipo de ejercicios universales, son infinitos. Por ejemplo, uno de los que yo haría sería, primero, que no tenga mucho cambio o mucho salto melódico para que ustedes puedan identificar cómo se está comportando la voz. La voz es de observar mucho, es de observar, es de escuchar, es de sentir cómo se está comportando el instrumento. Entonces, cuando estamos en un campo que es desconocido para nosotros, es mejor no adentrarnos a hacer muchos movimientos porque lo que queremos hacer es desarrollar ese registro. Entonces, podemos hacer algo sencillo como tres tonos enteros. Podemos mezclar la M solita, digamos que no la mezclemos con ninguna vocal. Y vamos ascendentemente hasta que ustedes vean en el piano a nivel visual, porque ustedes ya identificaron cuál es la nota en la que empieza la voz de cabeza o en la que la voz deja de ser voz de pecho. Entonces digamos que yo estoy en un Mi 4 y empiezo, digamos que estoy en un Do 4 y voy hacia el Mi. Do, re, mi, re, do. Pero en esa octava, do, re, mi, re, do, con la M, que es una letra nasal. Entonces yo puedo empezar a identificar. Entonces voy a bajar un poquito. Y no sé, bajo otro poquito. Entonces yo digo, ok, ahí empieza mi cambio de voz de pecho a voz de cabeza. Y empiezo a comparar qué pasa cuando yo canto esa melodía con la voz, con la boca cerrada, solo con la letra M. ¿Y qué pasa cuando canto esa misma melodía, pero con la boca abierta? Es solo un ejemplo. Hagan ese ejercicio. ¿Qué pasa con su voz? ¿Sale tensionada? ¿Sale distensionada? ¿Sale con potencia? ¿Sale sin potencia? ¿El aire me alcanzó o estuve corta de aire? La verdad es que no apoyé, se me dificultó apoyar o fue fácil hacerlo todo. Todo eso tienen que empezar a identificarlo para que a lo largo de los días, porque la vocalización es un entrenamiento diario, yo siempre hago la comparación de el gimnasta y el cantante.
Cuando queremos sacar músculos o sacar el six-pack, pues vamos al gimnasio 4 o 3 veces a la semana y hacemos una rutina de entrenamiento durante 6 meses para ver esas chocolatinas como nos quedaron. Lo mismo pasa con la voz. Estos ejercicios de esclarecer el punto de cambio de la voz es de rutina diaria y es de entrenamiento diario. Pero es muy bonito porque en el canto se ven los resultados, igual que en el gimnasio. Si tú vas al gimnasio ves los resultados y si no fuiste, pues no los ves. Y lo mismo pasa en el canto. Entonces, cuando tú empiezas a identificar ese punto de cambio de la voz, al principio va a ser un poco complicado de dominar, va a ser difícil, pero para eso es el estudio, para conocer el instrumento. Cuando logres dominar ese registro, tienes campo avanzado para empezar directamente a potenciar el registro agudo. Entonces, primer cambio, identificado, digámoslo así. El segundo cambio es a partir de qué nota la voz deja de ser voz mixta o voz cambiada o voz de cabeza y empiezan a ser agudos, sólidos y contundentes. Ese es otro ejercicio que cada uno de ustedes lo puede hacer en el piano. Yo digo que en el piano, pues para tener la certeza auditiva y visual y vocal de realmente cuáles son esos topes vocales. Esa es la ventaja que tenemos con poder comparar con un instrumento y sentir y identificar cuáles son esas notas. Entonces, digamos que mi voz de pecho deja de ser voz de pecho en un la 3. Llego al si bemol y ahí empieza mi cambio. Y mi cambio dura un tono, 2 tonos, 4 tonos y medio. Y a partir del mi 4 ya es voz de cabeza. Ahí ya no es ni voz de pecho ni voz mixta. Yo en ese momento de la voz ya cambié y ya estoy en agudos. Entonces, ¿por qué les hago tanto énfasis nuevamente en identificar el paso de voz de pecho a voz de cabeza? Porque ese paso es el que nos va a ayudar a interpretar muchos géneros musicales en el área popular, por lo menos. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren cantar R&B, si a ustedes les gusta el soul, o hablemos de artistas, si ustedes son intérpretes de Beyoncé, de Alicia Keys, de Aretha Franklin, de Ella Fitzgerald, de Sarah Vaughan, y son de los que les gusta elegir ese tipo de repertorio para incluirlo en su playlist o en su playlist de los conciertos en vivo, pues esta herramienta les va a ayudar muchísimo porque ellas son cantantes que tienen totalmente dominado este registro, ese paso de la voz de pecho a voz de cabeza. Entonces, el primer ejercicio es ese, utilizar letras que no incluyan abrir totalmente el maxilar, sino que sí emitamos un sonido, pero que sea nasal, para empezar a potenciar el enmascaramiento. Entonces, otro tip que yo les doy es que la voz mixta, que es la unión de la voz de pecho con la voz de cabeza, la herramienta y la resonancia que se usa en ese tipo de voz es la resonancia nasal. Entonces, exploren esa posibilidad, exploren cómo hacer resonar la voz desde la vía nasal, cómo enmascarar la voz para que ese paso de voz de pecho a voz aguda sea natural mediante el paso de la voz nasal. Otro tip que yo les doy es que no hay que tener más volumen, o sea, el volumen no es significado de voces agudas, es simplemente un matiz. La voz puede ser forte o piano, independientemente del registro en donde estemos. Pero todo eso es exploración. Tenemos que saber identificar cómo saber si estamos cantando un registro agudo con voz de pecho. ¿Por qué lo digo? Porque eso estaría mal, eso podría lesionarnos la voz, nos va a hacer estar roncos en un momentico. Si vamos a elegir un repertorio pop, como lo que les acabo de decir, Beyoncé, Aretha Franklin, era James, era Fitzgerald, pues no vamos a poder cantar más de una canción porque la voz se nos va a cansar, se nos van a salir gallitos, vamos a tener aire en la voz. Entonces, es importante que sepamos cómo suena la voz de pecho. La voz de pecho suena totalmente apretada,
cuando estamos en registros en donde no es necesario hacer uso de la voz de pecho. La voz va a sonar apretada, va a sonar sin apoyo, va a sonar forzada. Entonces, es mejor que tengamos claro el comportamiento de nuestra voz. Por eso hablo tanto de la observación de nuestro cuerpo cuando estamos cantando. Otro tip para empezar a desarrollar ese mundo de las voces agudas es, bueno, empecemos a mezclar esas letras, pero con vocales nasales. Entonces, esas vocales nasales podemos empezar con la I fácilmente. Después de la I podemos pasar a la U. Entonces, mezclemos la M con la U. O podemos mezclar la M con la U y con la I. Muy, muy, muy. Muy, 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 muy. Eh, muy, 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 muy. Muy, 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 muy. Entonces, les estoy dando todos los tips para que ustedes con respecto a la voz que tiene cada uno sean capaces ustedes mismos de diseñar sus ejercicios melódicos de vocalización con respecto a la meta que ustedes se propongan. Retomo para los que se acaban de conectar, ¿cómo así las metas? Acuérdense que los ejercicios de vocalización es para entrenar la voz. Entonces, si ustedes quieren ampliar su registro, diseñen ejercicios que amplíen su registro vocal. Si ustedes quieren lograr hacer riffs and runs o melismas, diseñen melismas que para ustedes sean fáciles, pero que lo puedan cantar en todos los registros. Por eso yo en el tema de vocalización hablaba de la infinidad de ejercicios que tiene la vocalización y la infinidad de resultados también que puede tener. La vocalización tiene todos los resultados que ustedes aspiren siempre y cuando conozcan su voz y vayan explorando y no se queden en un solo ejercicio. La música es infinita, el registro es supremamente agudo y la voz se comporta de manera diferente en los registros que tenemos. La voz de pecho no se comporta igual, ni la voz aguda. Entonces, cuando hagan estos ejercicios, pasen por todos los registros. No se queden solo en el registro agudo, primero pues para dejar descansar la voz, porque estamos en un momento de exploración. Entonces hay que dejar descansar la voz. Y segundo, pues para que la voz suene uniforme. Cuando nosotros cantamos, la voz tiene que sonar uniforme. La voz de pecho, la voz mixta y la voz de cabeza tiene que sonar uniforme. La voz de pecho no es porque sea de pecho, entonces tiene que sonar con más potencia. O la voz aguda, como es aguda, tiene que sonar con menos potencia. No, la voz tiene que ser uniforme, así como su paso de voz de pecho a voz de cabeza. Por eso a mí me gusta combinar todas las vocales y todas las consonantes posibles para que desarrollemos esos diferentes sonidos en todos los registros. Entonces, yo les digo que para ampliar el registro agudo podemos empezar con letras nasales. Cuando dominemos esas letras nasales y seamos capaces de vocalizar en todo nuestro registro, pasar de registro grave al registro medio, al registro agudo, volver al medio y regresar al grave sin ningún problema, allí podemos empezar a buscar otras alternativas de diseños melódicos para la vocalización. Por ejemplo, podemos empezar a involucrar la E, podemos empezar a involucrar la A, entonces ya hicimos la I, hicimos la U, vamos para la E, vamos para la A y vamos empezando a agregar vocales con las combinaciones que nosotros creamos necesarios. Entonces, la M y la N como herramienta para potencializar el enmascaramiento o el cambio de la voz de pecho a voz de cabeza. La ñ es otra letra nasal que nos puede ayudar a estimular la voz en ese tipo de cambios. Otro tip que yo les doy con respecto a potencializar la voz aguda es que cuando ya hayamos superado ese primer tema, no lo llamemos obstáculo ni lo llamemos como con términos negativos, porque todos estamos aprendiendo. Entonces, cuando empecemos a solucionar ese primer ítem, vamos a empezar, ya estando en la voz aguda, a potencializarla. Ahora sí entremos en materia. ¿Cómo la potencializamos? De la mano de la respiración y el apoyo. Entonces, no es utilizar el apoyo y vamos a exagerar esa fuerza que vamos a utilizar para llegar a esas notas agudas. No, les recuerdo que el canto es sinónimo de distensión.
En el momento en el que ustedes sientan tensión, ahí tienen que parar y recapitularse, reflexionar, identificar cuáles son los errores que están cometiendo e intentarlo muchas veces más hasta que sean capaces de cantar ciertos registros sin tensionar. La tensión al principio es natural, no se vayan a estresar por eso. Hay ejercicios para distensionar. Párenle mucho cuidado a la lengua. La posición de la lengua en los registros agudos es, ustedes no saben la influencia que tiene la lengua en la emisión, la influencia tan impresionante y tan importante que tiene la lengua en la emisión. Entonces los que están conectados cuando estudian el registro agudo, párenle mucho cuidado a la lengua. La lengua puede ser un factor de tensión impresionante. Entonces, si ustedes están sintiendo tensión, revisen la respiración como la tienen, si están respirando de la manera correcta, porque la respiración también hay que practicarla en todos los registros, no solamente en el registro medio, no, si estamos eh, apuntándole a ampliar nuestro registro vocal y a potencializar las notas agudas, entonces observemos, nuevamente, uso esa palabra, observemos cómo se comporta la respiración en el registro agudo. ¿En cuál de los tres registros me dura más el aire? ¿En qué registros definitivamente no sé dosificar el aire? Entonces, por eso yo hablo que el canto es de observación totalmente. Háganlo acostados, retomen los ejercicios de respiración, retomen los ejercicios de apoyo y desarrollar todo eso nos va a ayudar a tener una voz aguda, sólida y consistente. Entonces, no vamos a abusar de la respiración ni del apoyo en el registro agudo. El cuerpo mismo va a ser el encargado de comentarte y compartirte qué necesita. Si necesita más aire, si necesita menos presión. Ustedes tienen que sentir cómo se siente la garganta cuando están cantando esas notas agudas. Las notas agudas se mueven y se desenvuelven de una mejor forma cuando la garganta está distensionada. Eso es el primer punto. Entonces, uno de los ejercicios que a mí más me gusta, que yo ya se los compartí, es el ejercicio de balancearse mientras ustedes están cantando. Yo vuelvo y les digo, hay alumnos que me han escrito, yo les voy a responder hoy es la última clase, entonces tengo tiempo para responderles a todos. Si quieren, háganme las preguntitas a mi Facebook, Olguita Castilla Olivella, o en mis redes sociales, Guita Gal, y nos ponemos en contacto. Ahora sí, se los prometo. Y les comparto un video que tengo en mi canal de YouTube, lo tengo privado, pero que comparto ejercicios de respiración, de vocalización, de apoyo y de calentamiento y de interpretación. Es un video corto, como tips speed, tips rápidos, pero que son tips muy prácticos para que ustedes desarrollen todas estas herramientas. Entonces, uno de los ejercicios es, si ustedes sienten que están apoyando bien, que están respirando bien, pero que se tensionan cuando cantan tres canciones seguidas, o si cantan una canción en el que la tonalidad es alta y ustedes vocalizando sí alcanzan esas notas, pero cantando la canción de Beyoncé no las alcanzan, o la alcanzan hasta la mitad y a partir de la mitad sienten que la voz está cansada o se les empezaron a salir gallitos, cántenla con este mismo ejercicio, inclinándose hacia atrás y hacia adelante. Cuando ustedes se inclinan hacia atrás, el diafragma se activa. Cuando ustedes vuelven a la posición inicial, el diafragma descansa. Recuerden que el diafragma hay que dejarlo descansar. ¿Cómo lo dejamos descansar? Respirando. ¿Y cuánto tiempo necesitamos para respirar cuando acabamos una frase y necesitamos empezar otra frase? Medio segundo. Con medio segundo o un segundo que nosotros respiremos, el diafragma descansa, no necesita más. Entonces, vamos a hacer este ejercicio para las personas que estén teniendo este tipo de problemas. Lo pueden hacer vocalizando o cantando, o las dos. En sus ejercicios de estudio personal pueden explorar esa posibilidad haciéndola de las dos formas. Yo con mis cantantes líricos hago mucho este ejercicio porque a mí me llegan a la clase y me dicen, profe, mira esta partitura. No la puedo cantar, este pasaje de acá, de este compás que es donde tiene la nota más aguda, no la logro alcanzar. Entonces yo miro la partitura, qué nota es, miro en el piano, qué nota es, yo ya conozco al estudiante, entonces sé
en qué punto vocal está esa nota y sé si le alcanza o no. Hasta el momento no he tenido alumnos que no alcancen, que la nota del área sea más alta que la nota que pueden vocalizar. Lo que sí me llega mucho son alumnos que sí logran la misma nota vocalizando, pero que en la obra no la pueden vocalizar. Entonces es algo psicológico, pero para eso hay muchos ejercicios, no se estresen con eso. Entonces, ¿yo qué los pongo a hacer? Cánteme la obra haciendo este ejercicio. Este ejercicio. Casi siempre el problema es o de respiración o de apoyo o de tensión, pero la tensión se desenvuelve cuando no respiramos ni apoyamos correctamente. Entonces, les hago este ejercicio. Canten el área y vocalicemos haciendo este ejercicio. Entonces, háganlo en sus casas. Si ustedes son boleristas, salseros, yaceros, el género que sea, y tienen algún problema vocal, traten de volver a ver este tema haciendo este ejercicio. Se van a inclinar hacia atrás hasta que el abdomen se active. No tienen que hacer un abdominal porque eso puede generar tensión en la garganta. Lo único que queremos es que el diafragma se active. ¿Eso qué quiere decir? Que con un poquitico que nos inclinemos tenemos. Entonces empezamos así, a cantar. I keep on falling. Y me quedo acá. Aquí, toda esta frase la hice con el diafragma activo. Y la siguiente frase, and out. No necesito tanto with you. No necesito activar tanto apoyo. Sometimes I love you. Aquí active más. Sometimes you make me blue. Entonces tienen que saber en qué momentos activan el diafragma, en qué momentos lo activan, pero no tanto, en qué momentos pueden relajar el diafragma porque la voz necesita más aire en la interpretación. Es empezar a identificar la voz de ustedes versus la interpretación, versus la canción que ustedes están cantando. Entonces, otro tip para potenciar el registro vocal es, bueno, indudablemente, ya hablamos del apoyo, hablemos de la respiración. No abusar del aire en los registros agudos. Los registros agudos no necesitan más aire. Al contrario, necesitan que dosifiquemos muy bien el aire y que seamos capaces de hacer buen uso del flujo de aire que requiere el verso o el pasaje que necesitamos cantar. Entonces, tener mucho aire va a generar mucho choque en las cuerdas vocales y las cuerdas al vibrar gracias al aire, pues necesitamos saber balancear esas dos cosas. En un registro agudo queremos que las cuerdas vocales tengan espacio suficiente para vibrar de la forma como ellas necesitan, pero necesitamos tener una cavidad amplia para que ellas se puedan mover sin generar tensión ni lesiones a futuro. Entonces, la clave es apoyar muy bien y dosificar el aire. Lo que yo les decía, van de la mano estos dos factores, pero como ya hablamos del diafragma, vamos a hablar de la respiración en el registro agudo. ¿Cómo saber si necesitamos más aire? ¿Cómo saber si estamos haciendo buen uso del flujo de aire? Eso lo sabemos con respecto a cómo se comporta nuestro cuerpo en esa zona aguda. Entonces, si nosotros estamos cantando, por ejemplo, partes agudas y nos quedamos sin aire, eso genera que los pulmones como que se contraigan y eso tensiona la garganta. Háganlo ustedes mismos. Ustedes toman aire y cuando tengan los pulmones llenos, vacíen los pulmones. ¿Qué sienten? Hablen así como estoy hablando yo sin aire. ¿Cómo se sienten? Pues que tienen todo totalmente tensionado. Entonces, no podemos abusar del aire en los registros agudos porque las cuerdas necesitan vibrar libremente, pero tampoco podemos arriesgarnos a quedarnos sin respiración para evitar este tipo de lesiones que podemos generar si nos quedamos sin aire. Entonces, para llegar a este punto tenemos que haber estudiado muy bien la respiración, el apoyo, haber observado muy bien cómo se comporta nuestro cuerpo con estos dos aspectos, de tal punto que lo sepamos dominar y que sepamos resolver conflictos vocales de una forma rápida cuando estemos en vivo también.
Entonces, a veces estamos en vivo y nos pasan cacharros vocales, ¿no? Y que nosotros podamos identificar por qué tengo la voz cansada y me faltan 40 minutos de concierto. Es que no estoy respirando. Ok, es que, no sé, estoy un poco tapada, vengo de gripa y me gusta moverme en el escenario, pero no me está rindiendo el aire, entonces me toca bajarle a la expresión corporal en este concierto de hoy porque hoy no estoy rindiendo. Entonces, saber conocer la voz a tal punto que podamos resolver esos conflictos vocales que podamos llegar a tener en vivo. Porque en la casa es el lugar para equivocarnos, no tengan miedo de explorar la voz, no tengan miedo de que se les salga un gallito. Cuando están estudiando, para eso es el estudio. Entonces, bueno chicos, eso fue todo por hoy. Yo soy Olga Castilla, nuevamente docente de la Escuela de Artes. Quiero agradecerle infinitamente a la universidad por abrir estos espacios de aprendizaje para todos desde nuestras casas en estos momentos de confinamiento. Porfa, escríbanme que yo de verdad ya les voy a escribir, ya tengo el tiempo para hacerlo. Con mucho gusto les comparto los videos de las clases que tengo en mi YouTube, que los tengo privados, pero se los puedo compartir. Nuevamente les respondo la pregunta por qué esos videos no los tengo en público y es porque mi canal de YouTube lo tengo direccionado 100% a mi parte artística como cantante. Se llama Guita, pueden colocar Guita, Muérete por mí, que es uno de los últimos sencillos que lancé y ahí están todas las canciones de salsa y los conciertos en vivo, pero las clases las tengo ocultas por ese motivo. Pero si ustedes me escriben, yo se los comparto sin ningún inconveniente. Les mando abrazos a todos. Gracias, Andrés Bonilla, Yogi, Sonny Pinzón, Oliva. César Augusto Pineda, profe, el trino de labios ayuda a potenciar el registro vocal. Claro, claro, es que los ejercicios son infinitos. Los trinos, empezar a desarrollar como diseño melódico de los ejercicios de vocalización, los trinos, importantísimo también. Todo depende de el nivel vocal en el que ustedes estén. Y los trinos ayudan primero a desarrollar el vibrato para las personas que no tienen un vibrato natural y necesitan aprenderlo por el estilo o por el género que están manejando. El vibrato segundo ayuda a que las cuerdas vocales sean más elásticas y sean capaces de cantar esos melismas, riffs and runs de manera más natural y una forma fácil, que las cuerdas vocales no estén rígidas al momento de interpretar estos pasajes melódicos. Entonces, claro que sí, César, gracias por recordarme sobre esta herramienta de ejercicios melódicos también que ustedes pueden diseñar. Y de YouTube, exactamente, en YouTube, Guita, pueden colocar en YouTube, ahí aparecen y escríbanme entonces en mi privado de Facebook, Olguita Castillo Olivella, yo les comparto los videitos que tengo de las clases y si quieren retomar estos videos que están aquí en esta fanpage, también estoy abierta a todo. Entonces, un placer haber compartido con ustedes todas estas 5 sesiones. Les mando un abrazo a todos, espero que podamos volver a las clases presenciales prontamente. Porfa, cuídense mucho. Cuiden a sus familiares, cuiden a sus niños y a sus mayores para que podamos salir de esto rápido y podamos retomar clases presenciales pronto porque los extraño, extraño verlos, extraño escucharlos, extraño escuchar sus historias, sus avances vocales. Los quiero mucho, ha sido un placer para mí conocerlos. Les mando un beso y un gran abrazo y espero volver a verlos pronto. Chao.